organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir con nosotros a Araceli Colín, de quien voy a leer una breve semblanza curricular. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Un segundo, por favor. Perdone. Araceli Colín, seguramente muchos de ustedes la conocen. De cualquier manera, voy a leer una breve semblanza curricular sobre ella. Araceli Colín Cabrera, practicante del psicoanálisis, estudió la licenciatura y maestría en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctora en antropología por la UNAM. Voy a mencionar algunas de las publicaciones que ella ha hecho. Antropología y psicoanálisis, Universidad Autónoma del Estado de México, 2005, Toluca. Editora y coautora del libro The Silent Feminine. Rowman and Littlefield, 2022, autora de 30 artículos y coautora de varios libros. En este momento, ella escribe un libro sobre la voz en psicoanálisis. Libro que todos vamos a estar esperando con ese título. Bueno, Araceli nos va a presentar una conversación que tiene el título siguiente: Patrimonio filogenético, fantasías y fantasma, de Freud a Lacan. Como siempre lo hacemos, antes de darle a ella la palabra, yo le voy a pedir a Erándeni que nos haga favor de darnos algunas indicaciones sobre el funcionamiento de esta sesión y luego ya escuchamos a Araceli. Erándeni, por favor. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Pues les pediríamos su apoyo para que en el transcurso de la exposición de Araceli se puedan mantener los micrófonos en silencio y ya en cuanto ella nos lo indique, procederemos a la parte de la conversación. En ese momento ustedes podrán ir colocando sus comentarios a través del chat o también, como pues ya todos estamos habituados, ir colocando o levantando la manita para poderles dar la palabra. Bueno, pues entonces dejo el micrófono a Araceli. Adelante. Muchas gracias, Erándeni. Y bueno, también si algo no se escucha bien o si voy muy rápido, por favor me lo hacen saber. Buenas noches a todos, pues muchas gracias a Jorge Huerta y a su grupo de estudio por esta posibilidad de conversar y de compartir algunas ideas para dialogar. Hay momentos en la vida en la que uno transita ciertos acontecimientos muy dolorosos que actualizan el mito familiar, entendiendo por un orden fantasmático inconsciente que atraviesa varias generaciones. Esto en la idea de Rodulfo, porque la idea de mito familiar no es de Freud, tampoco es de Lacan. Lacan habló de mito individual y habló de fantasma. Pero me preguntaba por qué quise compartir este tema, ¿no? Esos acontecimientos hacen aparecer lo real, a veces de un modo brutal e irreversible, y hacen evidente algunos significantes que son compartidos en varias generaciones y por varias personas. Jorge me preguntaba si había yo escrito algo sobre este tema que le proponía, y su pregunta pues queda abierta. He escrito otras cosas, pero sobre esto no he publicado. Hay cosas que se escriben primero de otro modo que en un artículo o que están en el tiempo lógico de escribirse primero por la voz. No hay ocurrencia de un tema que no esté en gestación de poderosas raíces inconscientes. Eso nos coloca en la práctica clínica de otro modo. Bueno, eso es lo que creo que es la motivación de este tema, ¿no? Bueno, el punto de partida es que las teorías caducan, son agujeradas por la clínica, por la interrogación de los textos, se hacen con el fantasma del analista que las formula, según planteó Lacan.
Y entonces, ¿cómo leer lo real de la clínica hoy? Esa sería la pregunta que quiero atender, para lo cual obviamente me voy a referir a la diferencia entre fantasía y fantasma. Lacan plantea, primero voy a hacer una introducción y luego les voy a contar cómo segmenté la charla en 4 puntos para organizar mejor mis ideas. Lacan plantea que no hay acceso a la realidad más que por el fantasma. La verdad tiene una estructura de ficción, decía, y que el arte, la ciencia, la geometría, la teoría no se hacen sino por mediación del fantasma. Me encontré con 3 citas del seminario 25 que me llamaron la atención. Unas son de diciembre y otras de noviembre. Dice, el fantasma es además lo que da materia a la poesía. Otra cita dice, la ciencia misma no es más que un fantasma. Quizás por eso los hallazgos científicos llevan el nombre propio de su descubridor, pienso yo. Otra cita, la geometría está tejida de fantasmas y simultáneamente toda ciencia. Las 3 citas son del seminario 25, sesiones de noviembre y diciembre. La idea de que la teoría y el arte se tejen con el fantasma provino, en mi opinión, en una relectura de Lacan de su relación con Salvador Dalí. Lacan leyó a los 20 años de edad un texto que se llama El asno podrido de Dalí. Lo leyó cuando Lacan era muy joven, tenía 29 años. Pues dije 20, no, 29 años. Fue eso lo que lo convenció de dejar atrás la constitucionalidad de la paranoia para darle importancia al lenguaje. Un año después empieza a tratar a Aimé, a Marguerite Pantin, y en 1932 termina su tesis doctoral. Un año después escribieron ambos, Dalí y Lacan, un artículo cada uno en el número 1 de la revista Minotauro. Lacan escribió sobre la paranoia y Dalí sobre su teoría paranoico-crítica del Ángelus de Millet. Dalí pintó varios ángelus entre 1933 y 1935, tratando de investigar qué le había ocurrido, por qué se había perturbado tanto con ese cuadro del Ángelus de Millet, que como sabemos el Ángelus es una oración que rezaban las abuelitas, que conmemora la anunciación del ángel a María para indicarle que va a ser madre de Jesucristo. Bueno, a partir de esos planteamientos, de que con el fantasma se hace la teoría, recordé una cita de Lacan que está en el seminario 17, de los 4 discursos, a propósito de un cuento que leyó Lacan o le leyeron de niño, no dice él si se lo leyeron o él lo leyó ni qué edad tenía, que se llamaba Historia de medio pollo. Y se pregunta qué relación habría entre ese cuento y su historia de medio sujeto, ¿no? O sea, el cuento le impresionó mucho y según dice allí en el seminario 17, que leyó una tesis universitaria que decía que lo primero que lee un lector cuando niño crea una especie de determinación de su pensamiento, de matriz de su pensamiento, que después aparece en desarrollos posteriores. Entonces dice Lacan, bueno, si eso fuera así como dice esa tesis, pues yo lo que he enseñado es una historia de medio sujeto, ¿no? O podríamos decir de otro modo, de un sujeto en su incompletud. Voy a leer la cita. Dice, mi primer libro de lectura tenía por primer texto una historia que se titulaba, y era cierto, de eso hablaba, Historia de medio pollo. Lo que yo enseño desde que articulo algo del psicoanálisis podría llamarse historia de medio sujeto. Bueno, piensa que también podría ser otra manera de explicárselo, que el autor tuvo una especie de presentimiento de la naturaleza del sujeto y que por eso planteó así el cuento. Y dice eso, ¿qué significa esto? Que la verdad está escondida, pero tal vez no está ausente. Yo pienso que no es un cuento porque busqué en internet y hay muchas versiones y eso me hizo pensar que más que un autor, porque hay nombres de los que hacen las versiones, que son diferentes ciertamente, aunque mantienen una trama semejante, es más bien una historia de tradición oral que va acumulando ese saber milenario a lo largo de los siglos y por eso tiene tantas versiones, y que después se transmite, pues quizás en un libro, como pasó con los cuentos de Grimm, de Anderson, de Perrault, ¿no? Son en realidad historias de tradición oral que tienen centurias.
Bueno, dividí mis comentarios en 4 partes. Los voy a enunciar primero sucintamente y luego me voy a detener en cada uno. El primer punto es en qué se distingue fantasía de Freud y fantasma de Lacan. El segundo punto es comentar 3 términos que Freud elige y formula para explicarse cómo advenimos como sujetos, aunque la palabra sujeto no es de Freud, cómo advenimos en esta subjetivación a partir de lo preexistente, de un hecho histórico preexistente. Y son 3 nociones: la noción de filogénesis, la noción de prehistoria y la instancia del ello. El tercer punto de esta charla es que detenernos en esta cuestión de que las teorías se formulan por mediación del fantasma fundamental de quien escribe esa teoría, y hacer un comentario. Y por último, que si las teorías caducan, ¿cómo leer lo real de la clínica hoy? Puesto que compromete también lo no analizado o por analizar del fantasma del analista. Bueno, el primer punto, voy ahora sí a detenerme un poquito más. Los términos y la traducción. Freud utilizó el término fantasía o die Fantasie, que es un sustantivo femenino en alemán, que se tradujo por fantasía al castellano, y del alemán al francés se tradujo por fantasma, no solo por Lacan, sino por otros psicoanalistas con otras orientaciones. Y del francés al español, en el caso de Lacan, se decidió usar por fantasma el mismo término fantasma, aunque en nuestro idioma esta palabra fantasma tiene otras acepciones, eh, como relacionadas con los aparecidos, los espantos, ¿no? Lacan se apoyó, como sabemos, en los desarrollos de Freud, pero se va a distinguir de él. En la obra freudiana, la fantasía es algo de orden imaginario, pueden ser múltiples fantasías, comprenden estas formaciones a los sueños diurnos, a la ensoñación, que implican distintos grados de conciencia en un caso y en otro. Y para Freud las fantasías eran parapetos psíquicos, poetizaciones protectoras, carta 61. Descubrió su carácter patógeno desde que escuchaba a Breuer con respecto a Berta Pappenheim, y luego él mismo advirtió esto en sus estancias con Charcot y con Bernheim, y luego con sus propios pacientes. Elizabeth von Erre o Ilona Weiss, por ejemplo, le narraba a Freud sus síntomas, y Freud, preguntando por el tiempo en el que habían empezado a aparecer esos síntomas, pues le iba narrando escenas en cuya enunciación encontró lo que hoy llamaríamos significantes. Freud no lo llamaba así, letras que se repetían: gehen, aufstehen, hinaufstehen, alleinstehen, caminar, levantarse, dirigir sus pasos, soledad. No era para menos, estaban en juego el duelo por el padre, el duelo por la hermana, ambos muertos, el sobrino que se iba a ir lejos, el cuñado que le gustaba mucho, pero pues viudo de la hermana, era un amor imposible, se llevaba al niño, y muerto el padre, se acaba la dote, no hay forma de que se avisore un matrimonio, el proyecto de vida se derrumba todo, ¿no? Entonces no es para menos que no pudiera sostenerse. Así, Freud planteó que las fantasías son desfiguraciones de lo vivido, como una suerte de collage que combina lo oído, lo visto y lo vivenciado, y que son formas de sublimar los recuerdos, carta 61, y también formas de llenar las lagunas de lo no sabido, conferencia 23. Más adelantito me voy a detener en esto. Dijo que son edificios protectores, construcciones que sirven al autodescargo, carta 61, que cobran sentido con posterioridad y se construyen gracias a una conexión palabra y que se proyectan sobre el pasado, carta 101. También dijo que se forman muy tempranamente, a veces desde los 6 o 7 meses, carta 59, que se producen por fragmentación, combinando fragmentos de diversas épocas, y se poetizan para escapar a la defensa, manuscrito M. Su factura es semejante a la producción de un sueño, manuscrito L. Entonces, hay una multiplicidad de fantasías, tantas como seres humanos, pero Freud avanza un poco más, buscando siempre la relación entre lo ontogenético y lo filogenético, y encuentra unas constantes universales. Descubre que hay fantasías primordiales como la escena primaria, la vida intrauterina, la seducción y la castración. La conferencia 23 menciona esto. Y por otro, las formas de enunciación de la fantasía comienza a detenerse y analizarlas, particularmente en la fantasía Pegan a un niño, que encontró en varios pacientes, en donde hay varias enunciaciones que se van desplegando, donde el sujeto gramatical
En unas aparece y en otras no, y una de ellas sucumbe a la represión y no se recuerda. Por otro lado, a diferencia de Freud, en la enseñanza de Lacan, el fantasma no es múltiple, es uno, fundamental, una estructura estable que propone en el Seminario 5 y lo ubica en el segundo piso del grafo porque implica la castración. Tendrá una conceptualización lógica, puesto que une al sujeto tachado o sujeto castrado con el objeto causa de su deseo, articulados por un bel, rombo o losange. Losange es una palabra francesa que viene de la lógica modal, quiere decir cuadrilátero, pero en forma de rombo, que este signito escribe su forma lógica tanto de la alienación como de la separación, como lo planteara en el Seminario 11. Este bel o rombo implica alienación y separación, reunión e intersección. Su escritura algorítmica lo vacía de significación, a diferencia de las fantasías freudianas. Esta escritura la realiza para formalizar la estructura, dimensión lógica que le da el estatuto sui generis de ese objeto A que no había sido planteado por ninguna filosofía y que es diferente también de cómo Freud entiende el objeto de la pulsión y que no es especular, ni imaginario, ni clasificable, ni objeto del mundo. El objeto A es un resto que cae de la relación del sujeto con el otro una vez que hay tachadura en ambos. Es decir, no respuesta, falta de garantía. Los padres no pueden decirle al niño quién es. Entonces el fantasma se produce para que el propio sujeto intente contestarse con una ficción de naturaleza inconsciente a esa pregunta sin respuesta. En la clínica, esa estructura lógica del fantasma se manifiesta como repetición en el decir y lo que interesa es lo que escapa en esa repetición. En cada repetición intenta inscribirse algo, pero se escapa. Eso también nos permite orientarnos para saber por dónde va ese indicio del fantasma. Bueno, el segundo punto, los tres términos de Freud que él nombró así para tratar de explicarse de qué partimos, porque un ser humano no parte de la nada, siempre parte de un lecho previo. Una de esas nociones es la de filogénesis, que Freud lo pensó como un patrimonio. Entonces, dice que partimos del patrimonio filogenético para rellenar las lagunas del recuerdo. Esta frase me parece importantísima porque si hay una laguna, no hay huella anémica, no hay imagen, no hay palabra, no hay representación. Es una laguna, no hay nada ahí y allí se instala la fantasía. Conferencia 23. Y cuando se refiere a la instancia del ello, dice, voy a extraer solo una frasecita porque es un texto inmenso y habría miles de cosas para discutir, pero solo una frasecita que no por chiquita es menos poderosa. Dice que el ello que portamos, en él hay innumerables existencias yo. Esto está en el yo y el ello. Dice la cita así. De ese modo, el ello hereditario alberga en su interior los restos de innumerables existencias yo. Y cuando el yo extrae del ello la fuerza para su superyo, quizás no haga sino sacar de nuevo a la luz figuras, plasmaciones yoicas más antiguas y procurarles una resurrección. Página 40 del tomo 19 de las obras del Amor. Bueno, si es el ello, pues probablemente ni siquiera sea una resurrección, sino un nacimiento por primera vez. Está allí eso del real que no ha tenido figura, ni palabra, ni representación, y por eso justamente está en instancia del ello. Y yo pensaría que aquí podríamos hacer un comentario, y es que no todo en el ello está reprimido. En el esquema que Freud pone del homúnculo cerebral, la línea que marca lo reprimido es diagonal, no atraviesa todo el ello. Entonces eso nos haría pensar, porque si hay represiones que ya hubo acceso a la palabra y después se sustrae la representación palabra de la representación cosa y se reprime, pero en este caso, cuando no hay, cuando es una laguna, ¿no? Ni siquiera hay eso. Entonces, acorde con su tiempo y la idea de la ciencia de su época, pues Freud intentó o se vio presionado a darle a su nueva disciplina, la nueva disciplina naciente del psicoanálisis, una estructura, un formato que fuera lo más parecido a una ciencia para que no fuese rechazado. Además, Freud pues había tenido una formación científica, ¿no? Era
Había estado en el laboratorio de Bruck desde muy joven y bueno, después neurólogo, médico, neurólogo. Entonces, lo que rifaba en esa época era la física, la química y la biología evolucionista. Entonces Freud acomoda su discurso buscando que ese hecho tenga algo parecido a lo que es aceptado. Toma de Haeckel su idea evolucionista, que después una autora que se llama Jacqueline Duvernay, que en una revista francesa que se llama Topic, que reúne trabajos de psicoanálisis y antropología, ella hace un esquema a partir de lo que Freud dice, en donde se puede ver la semejanza con lo que Haeckel plantea. Eranani, a lo mejor aquí sí convendría si puedes mostrar la diapositiva. Es donde están dos, él lo dibuja dos gráficas en forma de coordenadas X y Y, ¿no? Como coordenadas matemáticas. En la línea vertical coloca de abajo hacia arriba los pescados, los peces, perdón, los reptiles, los pájaros y los mamíferos. Y en la línea, sería la línea filogenética. Y en la línea ontogenética coloca pues cada uno de esas fases, 1, 2, 3 y 4, planteando que el embrión humano cuando está en gestación a veces tiene forma de pescado, luego de reptil, luego de pájaro y finalmente de mamífero. Entonces, con base en esa idea de una especie de recapitulación en la ontogénesis de lo que ha sido la filogénesis de la vida, eh, Duvernay hace otro esquema, también con unas coordenadas X y Y, donde en el eje vertical coloca la bipedestación desde abajo hacia arriba, bipedestación, luego instituciones totémicas, luego monoteísmo y luego civilización. Y en la línea inferior, en la línea horizontal, ontogenética va a colocar la fase anal, el Edipo, la latencia y la edad adulta. De tal manera que efectivamente Freud hace corresponder la bipedestación con el estadio anal, cuando los homínidos empiezan a caminar en dos patas y luego ya dos piernas, ¿no? El Edipo con el totemismo, la latencia con el monoteísmo, porque cuando analiza el Moisés y la religión monoteísta, Freud está buscando una explicación filogenética a la latencia, ¿no? Entonces se pregunta por qué en la memoria de la humanidad hay dos Moiséses, ¿no? Uno tiene una fama y otro tiene otra, y es casi deificado, uno es más humanizado. Y en México también tenemos algo parecido, que sería nuestro Quetzalcóatl, que se confunde el líder gobernante, que también se dice que era medio borrachín y medio transgresor, con el Dios divinizado, civilizador, creador de la vida. Es muy interesante esto porque tiene que ver para Freud con la idea de un padre idealizado en la infancia y un ruco con errores en la adolescencia, ¿no? Bueno, le decíamos ruco cuando yo era joven, ahora no sé cómo le dicen, cómo les dicen no, cómo nos dicen a los que ya no somos jóvenes de edad. Y la edad adulta con la civilización. Pues obviamente este esquema ya es insostenible, ¿no? O sea, es muy importante el totemismo, el texto de Freud es precioso, pero ya no en una perspectiva histórica, recibió muchas críticas de Boas y ya se lo considera un mito. Y pensar que la edad adulta coincide con la civilización, pues nada más hay que ver el mundo bélico en el que estamos para darnos cuenta que no hay tal, ¿no? Bueno, Freud piensa las fantasías primordiales así. En ellas, el individuo rebasa su vivenciar propio hacia el vivenciar de la prehistoria, en los puntos en que el primero ha sido demasiado rudimentario, o sea, el individuo. Me parece muy posible, dice Freud, que todo lo que hoy nos es contado en el análisis como fantasía fue tal vez realidad en los tiempos originarios de la familia humana, y que el niño fantaseador no ha hecho más que rellenar las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica. Yo creo que releyendo esta cita hay aquí un grano de oro muy importante, ¿no? Conferencia 23. Pienso que eso que Freud pensaba como recapitulación en la ontogénesis, o sea, lo que sería el sujeto en muy pocos meses de la vida, el bebito recapitula lo que a la vida le llevó siglos, no solo a la humanidad, sino a la vida, ¿no? Desde la vida marina. Lo podríamos llamar hoy a ese patrimonio como un relanzamiento del discurso, como algo que está en potencia para relanzar el discurso a la siguiente generación. Y Lacan lo dice de este modo en una cita del Seminario 2,
que es del 19 de enero del 55, y que aplica, yo pienso, tanto al superyo como para retomar un discurso X de cualquier trabajo que se hace, intentar hacer algo otro, pero revisando lo que previamente se ha escrito. Dice así la cita: el inconsciente es el discurso del otro. Ese discurso del otro lo escribe con minúscula. No es el discurso del otro abstracto, del otro en la diada de mi correspondiente, ni siquiera simplemente de mi esclavo. Es el discurso del circuito en el cual estoy integrado. Soy uno de sus eslabones. Es el discurso de mi padre, por ejemplo, en tanto que mi padre ha cometido faltas que estoy absolutamente condenado a reproducir, lo que llaman superego. Estoy condenado a reproducirlos porque es preciso que retome el discurso que él me legó, no simplemente porque soy su hijo, sino porque la cadena del discurso no es cosa que alguien pueda detener. Y yo estoy precisamente encargado de transmitirlo en su forma aberrante a algún otro. Tengo que plantearle a algún otro el problema de una situación vital con la que muy posiblemente él también va a toparse, de tal suerte que, perdón, de tal suerte, ya me perdí. Mm, De tal suerte que este discurso forma un pequeño circuito en el que quedan nacidos toda una familia, toda una camarilla, todo un bando, toda una nación o la mitad del globo. Forma circular de una palabra que está justo en el límite del sentido y el sinsentido, que es problemática. Esto está en el seminario 2, en la página 141 de la versión de Paidós. Esta cita me parece impresionante y me hace mucha resonancia a la luz de lo que se está viviendo hoy en México. Si uno escucha las noticias y las redes y ve las redes, qué cosa. Bueno, como dice Alush, en nuestros actos están presentes nuestros muertos. Su presencia consciente o inconsciente es importante. No en vano los rituales de muertos, al menos en México, pretenden renovar ceremonialmente esa presencia de sus vidas para reconocer lo que les gustaba incorporar y oír. El ritual se refiere a comida, bebida y música, que evidentemente simbolizan otra cosa. Se incorpora lo que se mete al cuerpo. Un real de Freud rechazado, de lo que no quiso saber, fue la perversión del padre, de los padres, de su padre. Esto se lo dice a Alflis en la carta 69. Y un tema muy autocensurado, un real por inscribir, fue lo oculto, a lo que Gloria Lev le ha comenzado a hincar el diente fuertemente con sus dos libros de relativo al oculto y de la paciente que tuvo Freud que se llamaba Elfriede Hirschfeld. Freud no se pudo analizar por ser el primer analista, pero lo que hizo fue enorme, si no, no estaríamos aquí. Cuando Freud habló de los padres, lo hizo fue de manera muy escueta y dejó muchos indicios para analizar su implicación transferencial. El pequeño Hans, Dora, la llamada joven homosexual, tema al que no me voy a referir por razones de tiempo, porque, bueno, eso sería materia de otra conversación. Cada uno hace lo que puede con su circunstancia personal e histórica. Con respecto a la noción de prehistoria, Freud habla de prehistoria en dos sentidos, tanto en el individual, que sería la infancia, como en el filogenético. Me voy a referir ahora al punto 3. ¿Qué es esto de formular una teoría a partir de la clínica? No se hace sin mediación del fantasma. Y entonces, para apoyarnos en esta idea, voy a pensar en Lacan. Aunque Lacan nunca nos habló de su fantasma, nos da un indicio, por un lado, con lo que escuchó de niño en este cuento. Se los voy a compartir rápidamente. Esta versión que yo tomé está en YouTube. Van a encontrar muchas versiones y esta es de Blanca Santa Cruz. Me parece que es la versión más rica, porque hay otra por ahí que es como, si no obedeces te van a castigar y pues me parece que eso es bastante pobre. Y tiene muchas cosas que extraerle. Se trata de una gallina que incubaba 15 huevos, 14 logrados y con uno que se quedó ahí, ella se levantó antes de tiempo. La gallina del cascarón 15 que se abre y sale un pollo defectuoso. Le falta una pata, un ala y un ojo. La culpa es mía, dice la gallina, si eres defectuoso. No tuve paciencia para quedarme más tiempo echada. Desde ese día, el medio pollo era el preferido de la clueca. Pero se volvió un poco engreído, aunque por el mismo hecho de que era medio pollo,
fue el primero que se independizó. O sea, su incompletud le permite ser el primero que se independiza. Un día casi se traga una pepa de oro y la guarda en el pico. Le dice a la gallina, mis hermanos no saben trabajar, piensa mi madre ya está vieja, me voy a ir de aquí del corral, le regalaré al rey esta pepa para que el rey me dé trigo. Le avisa a su madre, la madre se resiste, finalmente le promete que volverá rico. La gallina aceptó más o menos. Anduvo día y noche y se fue encontrando diversos personajes. 4. Un arriero con mulas, un río, que adquiere el estatuto de personaje, un puma y un zorro. Cada uno de ellos lo previenen de que no vaya, de que no tiene caso, que mejor le regalen la pepa a los que se va encontrando, la pepa de oro. Pero finalmente termina convenciéndolos de que sí, y entonces le dicen, bueno, llévame contigo. Y entonces dice, ok, métete en mi pico. Y se mete en el pico el medio pollo, el arriero con mulas, el río completo, el puma y el zorro. Y entonces, bueno, llega con el rey y el rey, el medio pollo le regala la pepa al rey, le dices, su señoría, le traigo esta pepa para regalársela a usted, y el rey agradece y dice, "Y le quiero pedir a cambio si me puede dar trigo porque mi madre ya es vieja y hay muchas bocas que alimentar". Entonces le dice a los súbditos que lo escondan bueno, que lo guarden, que lo hospeden en el corral, en donde están las aves gallináceas, y bueno, casi que se lo comen, ¿no? Entre gansos, gallinas y gallos, casi se lo comen. Y en ese momento, el medio pollito saca el zorro y se come el zorro todas las aves. Entonces, los súbditos de pronto ven que ya no hay otras aves y dicen, este se comió todo. Entonces le dicen al rey, se comió todo, híjole, pues métanlo al potrero, ¿no? Entonces va a dar el pollo al potrero y los toros y las vacas pues casi matan al pollo. Entonces el pollo abre el pico y sale el puma, y el puma se come el ganado. Regresan los criados y dicen, este pollo ya se comió todas las vacas y todo el ganado. Entonces dice, matémoslo. Dice, no, 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 llévenlo al horno. Nos comerá a todos, no se llena nunca. Bueno, entonces lo echan al horno y el medio pollo apaga el fuego, abriendo el pico, y entonces sale el río y el río apaga el fuego. Em, Regresa con el rey y le dice al rey, el medio pollo, que lo habían querido matar. Entonces el rey le dice, ok, pídeme lo que quieras. Dice, quiero regresar a mi tierra, mi madre estará preocupada. Quiero llevarle trigo para que descanse. Te daré lo que puedas llevar, bostezó. Y salió del pico el arriero con sus mulas, y ahí cargaron el trigo. El rey, pensando que un medio pollo solo podría cargar muy poco trigo, pero pues no, ahí estaba el arriero con sus mulas. El medio pollo se despide del rey, y al llegar el medio pollo repartió el trigo al arriero y la otra parte con su madre. La vida del pollo estuvo amenazada de inicio en su trayecto, y pienso yo que va recogiendo acompañantes que los transforma en un recurso para cada nueva amenaza a su supervivencia. Podríamos decir que son significantes que incorporó, puesto que se los mete al pico. Son sus herramientas para defenderse. Ustedes me dirán qué querrá decir esa pepa de oro, ¿no? ¿Qué lugar le podríamos dar? Bueno, yo tengo una idea, a ver qué piensan ustedes. Bueno, no basta el fantasma de quien formula una teoría. También se requiere una pasión por leer lo producido por otros. Cuenta la forma como se lee, el modo de hacer un recorte de eso que se lee, el modo de articular unos autores con otros, unas citas con otras, unos tiempos con otros, unos saberes de una disciplina con otros, un amor por la verdad. Sea para decir algo más, para interrogarlo, cuestionarlo, agujerarlo, proponer una lectura o ver otra formulación, no importa el tamaño de lo que cada uno podamos aportar, aunque sea un grano de arroz o un grano de trigo. Cuenta también el modo de escuchar en la clínica, el efecto del análisis sobre la escucha y el modo de formalizar lo que se encuentra. Cuenta la circunstancia histórica y cultural de cada analista. Voy al punto 4 y último. Si las teorías caducan, ¿cómo leer la clínica, lo real de la clínica hoy? Esta mañana discutíamos, unos colegas y yo, en un taller de lectura, un texto de Joan Rivière que se llama Sobre la mascarada femenina, que es de 1929. Y al discutirlo, pues podemos ver cuántas cosas de eso que se dice allí ya son caducas. No obstante, Joan Rivière fue una psicoanalista muy comprometida, a ella le debemos la traducción de las obras de Freud al inglés, y en muchas cosas colaboró con Freud en su tiempo.
Y qué cercanas son esas ideas que plantea allí Joan Rivière e incluso Jones, en el que se basa, un texto de él que fue su analista, al modo de pensar lo femenino y lo masculino de 1929, mismo año del artículo de Joan Rivière y mismo año en que Virginia Woolf escribe esas ideas que yo observaba en un ensayo que escribió que se llama Una habitación propia. Desde luego, en este texto de Joan Rivière también son rescatables y valiosos otros aportes. Bueno, si cuando escuchamos a un analizante ponemos la teoría en suspenso para que lo nuevo cuestione lo preexistente, ¿cómo leer aquello de lo real que se manifiesta y que nos sorprende y cómo intervenir? Nuestro análisis y la clínica nos coloca en un no saber e incluso interroga nuestro saber hacer, savoir-faire, sobre todo frente a lo real que nos toma por sorpresa. Lo real de cada analizante se manifiesta de muy diversas maneras. Con frecuencia se aloja en el cuerpo. No es la única manera, desde luego. Algo imposible de decir cuando eso, prehistórico, ancestral o no, no tiene palabra ni imagen y solo queda hacer hablar al órgano o al miembro enfermo, ahí se aloja y se lo trata como una enfermedad física. A veces lo es, pero eso no impide que sea también otra cosa. No deja de ser un real. Hacer hablar al cuerpo donde duele, cómo duele, en qué consiste la supuesta lesión, es abrir un archivo importantísimo, poner en suspenso todo, no comprarnos ningún diagnóstico, venga de quien venga. No solo el real del analizante hace aparición, también puede ocurrir que se ponga en juego el propio real, eso que se nos aparece en la vida, aunque estemos muy analizados, en ciertos tramos de nuestra existencia cuando ocurren eventos desafortunados que nos vulneran. Los analizantes son porosos a esos cambios cuando algo se da vuelta en la vida del analista y percibimos o perciben con un sensor diferente las cosas del real o percibimos las cosas del real de la clínica de cada analizante. Y estoy segura de que tanto para que arriben analizantes como para que alguno se vaya, está en juego ese sensor que se percibe, pero a veces no se advierte de manera consciente ni por uno ni por otro. No hay mediación ni de palabras ni de imágenes. Seguramente muchos de nosotros escribimos notas y nos interrogamos por la naturaleza de ciertas manifestaciones de lo real que son sorprendentes y a veces ominosas. No se pueden comunicar porque forman parte del secreto profesional. Entonces, quedan reducidas al silencio. No pasan por la voz en una transmisión pública. Cuando más serán descritas en notas marginales privadas o, si viene al caso, en una supervisión. Pero no supervisamos a todos los analizantes. Esa es la fragilidad de este lugar imposible del analista. Yo tengo dos experiencias, dos anécdotas para contar en la que no ventilo nada de los pacientes, sino de mí misma. Si viene al caso, se las comparto al ratito. Alush planteó que la clínica analítica es el duelo. Si las generaciones anteriores no pudieron hacer el duelo o lo hicieron a medias, no todo mundo puede lograr la estabilización de un fantasma. Eso real que no queda circunscrito es relanzado a la siguiente generación y en cada nuevo integrante de la siguiente generación se tejerá otro ternario, en el mejor de los casos, recortado de manera diferente y única. El objeto A del sujeto recogerá en su fantasma, si lo logra, algo de ese real de los ancestros. Una pregunta que hace Alush en ese libro de la erótica es, ¿dónde están los muertos y dónde estamos los vivos? Hay una canción que dice, hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. François Dabuan destaca que lo que queda recortado de la historia del analista será algo que impedirá escuchar. Lo dijo en un seminario en Córdoba en la transferencia como interferencia y se ha publicado en formato de libro. Pero lo real insiste, no puede ignorárselo. Muchas gracias. Ojalá que estas ideas permitan detonar ocurrencias u otros comentarios que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias. Hay unas diapositivas por si alguien quiere ver las imágenes de Haeckel y lo que formuló como otro gráfico Jacqueline Duvernay, y si no, pues entramos simplemente a la discusión. Ah, es esta. Sí, gracias, Eranani. Esta es la de Haeckel. Aquí están de las fases del desarrollo evolutivo. No, esta es la de Freud, perdón. Es más abajo. Esta. Pescado, reptil, pájaro y mamífero, que serían las distintas formas de recapitulación que hace el embrión humano de las distintas formas de la vida a lo largo de miles de años.
Y en la ontogénesis estaría el desarrollo embrionario del feto humano en correlación según el mes de embarazo en el que se esté, ¿no? Y en el anterior, en el siguiente, que es el que Freud hace apoyándose en esto, no lo escribe como un gráfico, pero lo dibuja Jacqueline Duvernay apoyándose en los textos de Freud, es que estaría la bipedestación, la institución totémica, el monoteísmo y la civilización como si fueran evolutivas, ¿no? Bueno, pues obviamente estas son las circunstancias de la época histórica de Freud. Hoy no podríamos de ninguna manera sostenerlo como algo evolutivo y mucho menos establecer esta correspondencia, como decía, de cada uno de los momentos que el niño va recorriendo, primero en su infancia y luego al llegar a la vida adulta, que es también muy en la tónica de una cierta lectura que algunos post-freudianos retomaron de Freud como una cosa biologista, ¿no? Que de que algo se va a subordinar a la genitalidad y pues que eso también es una idea muy discutible. Bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí y pues escuchar sus comentarios, sus planteamientos, sus ocurrencias. Muchas gracias por su escucha. No, muchísimas gracias a ti, Araceli. Y bueno, pues como se dijo al inicio por parte de Erandeni, a partir de ahora esperamos preguntas, comentarios, ya sea que ustedes quieran tomar la palabra con el iconito para ello, que es el de la mano, o si bien, me parece, Erandeni, pueden también escribir en el chat las preguntas. Ah, Sí, 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 si lo prefieren, pueden escribir y por acá comentamos. Aunque sería mejor de viva voz, ¿eh? La voz es muy importante. No es lo mismo escribir que claro. hablar, porque Lo cuando uno dice habla no alguien que sabe está qué va a escribiendo un decir. libro. Claro, lo dice alguien que está escribiendo un libro sobre la voz, ¿eh? Entonces, Sí, se producen bueno, otras, se Erandeni escuchan nos va a otras hacer el cosas, favor, ¿no? claro, Erandeni nos va a hacer el favor de darle la palabra a las personas. Adelante. Sí, está Carmen. Carmen Tinajero, adelante. Ya está. Hola, solamente hola. Y qué bueno, gracias por tu plática, Araceli. Pero tú dijiste que si había tiempo ibas a hablar de una experiencia clínica tuya en dos casos, ¿no? Entonces, lo que te quería pedir era que hablaras de eso, ¿sí? Eso es todo. Sí, son dos cosas que a mí me parece que tienen que ver con lo real. Una de ellas es una persona que atendí hace 40 años fácil, yo era muy, muy joven y estábamos en las primeras entrevistas y de pronto yo empiezo a sentir un dolor intenso en el hombro izquierdo, y era tan intenso y me sorprendió porque pues no tenía ningún dolor en el hombro antes de eso. Entonces me toqué el hombro y pues sí, como cuando uno siente mucho dolor, pues intentas como mover el músculo para ver de qué se trata, ¿no? Y el dolor se fue intensificando y yo seguía con la mano medio discretamente, pero moviéndome el hombro, el músculo, y la paciente se reía, ¿no? Y cada vez que yo insistía, se volvía a reír. Entonces yo le decía, ¿de qué se ríe? ¿No? ¿Qué pasa? Y me dijo, es que le estoy haciendo Reiki. O sea, ahí me quedé muy sorprendida, porque yo no tenía hace 40 años no tenía la menor idea de lo que era el Reiki, ahora se escucha mucho más. Y entonces recuerdo que le pregunté por qué, y pues hace 40 años ya no me acuerdo de otros detalles. Lo llevé obviamente a supervisión, me compré un libro sobre el Reiki, estuve leyendo de qué se trataba eso. La persona ya no continuó porque iba para llevar a su criatura, ¿no? A análisis, y decidió elegir otra opción. Entonces, bueno, eso me parece un ejemplo de lo real, ¿no? ¿Qué hacer con eso, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues uno puede preguntar, no se trata de un significante, o no lo sé, porque bueno, habría que ver este, que, que de lo que estaba diciendo estaba ligado con eso, ahora ya no lo recuerdo porque hace pasado muchísimo tiempo. Y la otra anécdota es de una persona también en la primera entrevista, una sola entrevista. Bueno, la escucho, termina la entrevista
acordamos cuándo sería la siguiente vez y a la hora que le doy la mano para despedirme, porque no había pandemia, todavía nos dábamos la mano, ahora eso ha cambiado. En lugar de decirle su nombre, le digo otro nombre. Y yo misma me sorprendo y digo, ¿por qué le cambié el nombre? Y me contestó, así me iban a poner antes de nacer. Entonces, a mí me parece que son eventos de lo real, de esto que Gloria Leff ha trabajado, no sé si son transferencia de pensamiento o qué es, cómo es que se transmite algo que no, en la que no hay imágenes y no hay palabras y qué hacemos con eso. Y me permití pensar en esas dos, digo, tengo una bitácora de cosas que han pasado así del orden de lo real, pero las otras no las puedo compartir porque implica obviamente hablar del analizante y eso pues no está, si lo ofrecemos el secreto profesional, no lo puedo compartir. En estos dos sí, porque se trata de algo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo compartir, Carmen. Ah, bueno, De gracias. Aurora Sánchez de Costa Rica. Es que abrí el micrófono porque no encuentro la mano. Ok. Adelante, la escuchamos, ¿les parece bien, Carmen? Y tomas la Sí, palabra sí, sí. nuevamente ahorita. Sí, adelante, Aurora. Bueno, es que me causa mucha emoción porque Araceli acaba de estar por aquí y yo la conocí su voz. Entonces, realmente el discurso que ha dado bueno, nos mete muchos laberintos de la lectura, pero me gusta mucho esto que, bueno, que lo real no se acaba digamos, lo real tiene que ver con lo imposible, pero lo real en cada época es diferente. Entonces, ¿cómo influye eso en el sujeto supuesto saber, en el análisis? Y bueno, saludarlos a todos y muchas gracias. En cada época y en cada sujeto es diferente. Muchas gracias, Aurora. Un gusto que estés aquí. Carmen, ¿quieres decir algo más? No, no, Lo del sujeto supuesto saber cómo, cómo se define en esta época. Eso es lo que también quería ver que comentabas. bueno, yo solamente quería que hablaras un poquito más, Araceli, sobre cómo, qué pasan después de esto, ¿no? De esta experiencia. Tú dices que fue una sola entrevista, tal vez eso tiene que ver con que se haya ido o que la señora haya decidido mejor ya no, o algo, o cómo ves tú esa aparición de lo real, digamos, en el cuerpo y en esa, digamos, como ese saber que venía de la historia del otro, ¿no? Como es algo muy, muy, muy llamativo y como ¿de qué efectos tiene en tu clínica? ¿O qué se te ocurre? ¿O qué pasó? ¿O cómo lo puedes Mira, pensar? en ninguno de los dos casos puedo saber qué pasó porque ya no les pude preguntar, ¿no? O sea, la persona a la que le dije el nombre equivocado, la cité, a la siguiente vez no vino, le llamé, le pregunté, ya no contestó. Entonces, ya no puedo saber qué pasó ahí, ¿no? No, pero tu fantasía, digamos, aquí es Ah, como algo en relación a ese acontecimiento tuvo que ver con que se mira, fue. a mí en aquel Ah, momento, esto ah, es de hace varios años, en aquel momento yo lo que pensé en ese texto de Freud, Consejos al médico en el tratamiento analítico, sí, que es lindo. donde usa la metáfora del teléfono, ¿no? Dice que así como en el teléfono, la palabra, cuando usábamos teléfono de ese de mango, ¿no? Que tenía el auricular acá y el audífono y el auricular, que las palabras se transformaban a través del teléfono en ondas sonoras, viajaban por los cables, llegaban al receptor de la otra persona que estaba en el otro teléfono y la onda sonora se volvía a transformar en palabras, ¿no? Y que así como en el teléfono, así la escucha de analista y paciente tendría que recibir, pues es una metáfora que se presta por su ambigüedad a muchas lecturas, ¿no? Podríamos pensar como restos, digo, pensando muy freudianamente como
representaciones de cosa que después se transforman en representaciones de palabra, pero hoy pensaría que ni siquiera como representaciones de cosa, ¿no? No hay representación, sino hay algo, no sé de qué orden, yo pensaría, apoyándome en los desarrollos de Gloria Lehr, del orden de la transferencia de pensamientos, en el caso de la del nombre propio, ¿no? ¿Cómo Claro. ocurre eso? No tengo la menor idea, porque articulándolo con la pregunta de Aurora, pues ahí yo estaría operando la función sujeto supuesto saber, pero no quiere decir que yo sepa. Soy una absoluta ignorante de quién es el otro cuando esa persona llega, ¿no? Mal haríamos de creer que Ah, sabemos. Aunque estudiemos mucho, no sabemos, no sabemos nada y lo que sabemos se olvida o el saber de la teoría no sirve para escuchar, ¿no? O sea, orienta, pero no estamos para aplicar la teoría, ¿no? O sea, estamos para que la clínica cuestione la teoría. Entonces, no, por eso me causó una sorpresa enorme, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se produjo esa transmisión? Y en aquel momento pensé en el artículo de Freud y yo pensaría, a la luz de la lectura de los libros de Gloria Lehr, pensaría en eso, en una transferencia de pensamientos. Como un poco como cuando los cables telepáticos que uno dice, ay, le voy a hablar a esta amiga que hace mucho que no la llamo y ring suena el teléfono, ¿no? Bueno, a mí ajá, me pasa mucho eso, que quiero llamarle a seres queridos y justo coincidimos o me llama primero o le llamo yo y, ay, estaba pensando en llamarte, ¿no? O sea, digo, es un fenómeno que nos pasa a todo mundo, ¿no? Con los seres queridos, ¿no? A unos más, a otros menos, mm, pero este, yo entiendo la formación del sujeto supuesto saber como esa creencia del analizante de que uno sabe, pero es una creencia del analizante y que opera, ¿no? Y que opera para que el análisis pueda marchar. Grave sería que nos creyéramos que sí sabemos, eso sí sería, pues, es totalmente como que no va por ahí, pues, ¿no? A ver, hay otra no, manita, así, no, Analí, Carmen. pero bueno, no, solo que yo creo que sí, como que sí podríamos tener una línea para trabajar esto a partir de la transferencia, porque yo creo que Sí, no, no claro, tanto, digamos, cortar, no tanto la transferencia de pensamiento, sino la transferencia, la relación con ese paciente en específico y mi síntoma que aparece justo en el hombro, o sea, por ahí hay una serie de asociaciones y de sí, claro, recursos, ¿no? Porque si no está sí, ligado a la transferencia, pues no está, ¿no? exacto, sí, por supuesto, sí, desde luego tiene que. Una cosa es que se produzca, no sé, por ejemplo, cuando a alguien le lean las cartas, ¿no? Como a la paciente de Freud, a Elfriede Hirschfeld, y otra cosa es que ocurra en la relación transferencial, porque ahí tiene una lectura muy, o sea, está acotado, está en un dispositivo muy específico y hay formas Ajá. de operar sobre eso, ¿no? Ujú, Sí, hay una riqueza tremenda, ¿no? A donde ujú, puedes ligarlo con la teoría, como ahora tú nos explicas muchas cosas ujú. muy importantes, o puedes como tramitarlo, ¿no? Pero esta dimensión de la transferencia es fundamental, ¿verdad? Claro, o Eh, dejarlo en reserva como algo no explicable y que quizás explique más adelante, ¿no? Porque eso no lo sabemos. claro, Ujú, claro. Bueno, ok, ujú. gracias, perdón, Gracias, gracias, ya Carmen. cierro el micrófono, ok. Ujú. Sí, Lili. Analí, tú tienes la mano levantada, Analí. Hola, buenas noches a todos. Es Buenas muy noches. interesante estos ejemplos que pone sobre la mesa. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque justamente tuve una experiencia muy extraña, ¿no? Yo justamente, bueno, tengo una educación basada en lo religioso, ¿no? Y entonces tengo una prima que oró por mí, o sea, oró por mí y entonces yo de la nada le escribí, le digo, ¿tú oraste por mí? Y me dice, sí, ¿no? Y es algo parecido a lo que usted comenta, ¿no? O sea, fue muy extraño, ¿no? Esta identificación a transferencia que hubo, no sé, o sea, yo no sé cómo explicarlo, pero sucedió y fue muy, muy curioso, ¿no? O sea, todo este tipo de fenómenos que existen en el ser humano, o sea, a mí me llama mucho la atención y lo quise ahorita compartir con usted, Araceli, porque sí, o sea, también se da en la clínica, ¿no? También dicen, no, pues, y no necesariamente también dentro de la clínica, ¿no? Cuando uno tiene un mal día y a lo mejor llega con alguien y le dice ese alguien, a esa otra persona, ¿no?
no, pues qué nochecita, ¿no? Y como diciendo, afirmando, sí, ¿no? Qué nochecita, es decir, le fue a uno mal, así como que, ¿no? Como que hay algo que una parte de identificación, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo, la verdad. Sí, es interesante, Analía. A lo mejor tu Ujú. relación con esa persona es muy cercana, no lo sé. Sí, es mi prima justamente, ¿no? Y tenemos estas bases, o sea, esta educación, ¿no? Religiosa. Ella es cristiana, yo soy católica, pero, o sea, sí soy, o sea, creyente, pero ella es muy, adentrada, o sea, ella estudia todo ese tipo de cosas, la Biblia, pero me llamó mucho la atención porque, o sea, ella casi no tenemos mucho, ¿cómo se llama? Pues comunicación, pero sí, en esa parte sí sucedió, o sea, fue muy raro, muy extraño en esa ocasión, ¿no? Sí. Sí, Analí. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, Aurora, no sé si contesté tu pregunta, ¿eh? No sé. No, sí, es que esto de definir cada momento histórico, o sea, cómo tenemos que ir dándole una dinámica diferente a la teoría, ¿verdad? A través de la clínica y eso de definir lo real, eh, que es imposible de definirlo, entonces nos da pie para saber que el sujeto supuesto saber es un hecho, pero que eh, no lo tenemos que creer de esa manera, ¿verdad? Sino que saber que no sabemos casi nada del otro paciente, del paciente, ¿verdad? Eh, Solamente es una suposición, ¿no? sí, pero que tenemos Sujeto que tener, supuesto y saber supuesto. sí, Ajá. pero eso Ujú. nos da la responsabilidad de dirigir alguna cura, ¿verdad? Una gran responsabilidad, sí. Ujú. Es por ahí, ¿verdad? También no quería dejar de participar porque me emociona bastante haberte conocido hace poco y verte en la Gracias. conferencia. Igualmente. Fue una experiencia muy linda conocerlos a todos ustedes. Varios Ok, colegas de allá. Sí, 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 muy bien, era eso. No, me parece muy bien. gracias. Hola, Quería, Araceli, ¿puedo hacer? Ay, no, perdón, es que me parece que hay algo en el chat, me parece, Randení, ah, o me equivoqué. Pero si no, le damos la palabra. Nada más. No, solamente son saludos por parte de Ah, ok, Aurora, ok. pero hay dos personas, me parece, que están levantando la mano. Ah, Es adelante. nada Ok. más que no aparece el nombre, una disculpa. Es Patty. ah, Donde dice Ah, iPhone es Patty. exacto. Sí, hola. sería Patti y Sí, después Sandra. ah, Adelante. hola, buenas noches. Hola, Y yo, Araceli. Sandra. Sí, sí. Mira, pues es un gusto verte como siempre y siempre es bien interesante lo que vienes exponiendo. Yo me quedé pensando en el título de la charla sobre fantasía y fantasma y tú haces una acotación de cómo se va haciendo la traducción de alemán y de francés al castellano. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el efecto de esta confusión de estos dos términos, ¿no? En el sentido, tú ahorita decías, pensar en lo fantasma como algo fantasmagórico que se va, como lo tenemos pensado en esta forma, castellana, y la fantasía como, eh, pues algo como una producción, cómo lo diré? Donde el imaginario predominara y como a veces en los textos, no sé, a mí siempre es como cuando leo algo de que aparece en el fantasma, aunque ya lo hemos trabajado, pero en un inicio genera como cierta confusión estos dos conceptos, ¿no? Y cómo se va haciendo. Me parece bien interesante. Cómo además, ahorita que hablas de Gloria y esta cuestión de la telepatía que ella va trabajando en lo oculto, cómo somos atravesados también por este real del paciente, por la fantasía, por el fantasma que va, no solamente le habita a él, sino nos cohabita a nosotros como analizantes, ¿no?
claro que está de por medio la cuestión transferencial, pero como en este trabajo de análisis con el paciente, siempre estamos expuestos a estas cuestiones del fantasma sin que uno esté como al pendiente de la teoría diciendo, ay, mira, ahorita me acaba de atravesar el fantasma, ¿no? O aquí está la fantasía, o aquí está toda esa parte, ¿no? Pero como a veces lo vamos como, pues, vivenciando, escuchando, a veces entendiéndolo a la mejor a posteriori durante después del análisis del paciente. Pero a mí a lo mejor ya estoy divagando de más, pero sí me gustaría como esa parte de cuál ha sido el efecto de esta confusión de fantasía y fantasma, o cómo lo podemos estar leyendo. Bueno, Gracias. no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Yo lo que podría decir es que sí se presta confusión para quienes no están advertidos de que así se tradujo el término del francés al español, ¿no? Ujú. Pero ya que estamos en revisión de textos de Lacan, nos damos cuenta que Freud, digo, es el que usa la palabra fantasía, bueno, porque así está en alemán, die Fantasie, y que Ujú. en francés no sé quién decidió que se tradujera al español igual como fantasma, ¿no? Mm. Este, que en francés es fantasía, ¿no? Fantasma es fantasía en francés. Pero al traducirlo al español, no sé si para diferenciarlo, no sé, eso sí no sé. ¿Cómo es que se eligió ese término y no el de fantasía, ¿no? Porque sí, ciertamente también comprende algo de orden imaginario, pero no solamente, porque el fantasma ya implica lo simbólico y implica lo real, ¿no? Mientras que las fantasías en Freud no, son fundamentalmente imaginarias, de orden Ya. imaginario. Y bueno, en la escritura algorítmica, pues predomina lo lógico, ¿no? Por eso lo escribió como algoritmo, para que perdiera significación, porque es una estructura estable, es un fantasma, no son muchas fantasías, es uno, ¿no? Fantasma, ya. Ujú. Ajá. No sé si con eso te contesto, pero Sí, realmente sí. no sé cómo es que se decidió traducirlo hacia el español, eso no sé, no te sé decir. Bueno, sí, gracias. Sí voy entendiendo esta, pero a veces esta parte como, que la lectura, a veces como pensar en nuestro idioma, esta cuestión de fantasía y fantasma, aunque ya con con el grafo del deseo donde va apareciendo el fantasma y la fórmula del fantasma, pues uno ya va entendiendo esta cuestión de, ¿no? Claro. Pero a veces estas formas de traducir a nuestro lenguaje las palabras, cómo se van entendiendo, a veces cuesta un poco, ¿no? Pero Sí, 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 ciertamente sí, Pati, gusto saludarte y que estés igualmente aquí. muchas Gracias por gracias, estar aquí. Sí. gracias. Sí, estaba levantando la mano Sandra. Sandra, adelante. Sí, hola, buenas noches. Ay, ya. Hace rato que estabas hablando de lo de la transferencia de pensamiento, Araceli, me quedé pensando en la telepatía, en esta forma de transmitir o de recibir los pensamientos, este, pues de las personas sin el uso de los sentidos. No sé, si tenga algo que ver con lo que hablabas tú hace rato. No estaría segura, Sandra, si es en ausencia de los sentidos. No estaría segura, porque aunque no es Ajá. algo que se escuche literalmente, si pensamos que la voz es algo que se pierde, que es algo evanescente, que se escucha pero deja pasar otras cosas, y yo no estaría tan segura que sea completamente ausente de los sentidos. Claro, no pasa tal cual como una palabra, como cuando se va a la grabación, digamos, ¿no? Ay, perdón, se te está cortando. Ah, a ver. Digo que no pasa tal cual como cuando grabamos algo y se escuchan las palabras, ¿no? La escucha humana capta que hay algo evanescente a la hora que se habla con la voz
entre palabra y voz, ¿no? Hay algo evanescente que es como que algo se pierde, como una pulsación, ¿no? Entonces no estaría tan segura que es en ausencia de los sentidos, aunque no es captando palabra por palabra de eso que se transmite. No sé si me explico en la idea. O sea, no sé cómo ocurre, pues, pero no estoy segura que sea en ausencia de los sentidos. Un poco al modo como cuando ocurre el déjà vu, el déjà raconté y el déjà vécu, ¿no? Es que del que Freud habla, ¿no? Y que dice que tiene que ver con algo altamente significativo ligado a la fantasía, cuando uno dice, es que esto ya lo había escuchado, o esto ya lo había vivido, es que esto que acabo de decir ya se lo había dicho a alguien así en este momento, ¿no? Es algo del Exacto. orden de lo inatrapable, de lo Ajá. evanescente, de lo, ¿no? Que no podemos demostrar, que no sabemos cómo es que ocurre o por qué se tiene esa sensación tan vívida, ¿no? Por eso es que no, Ok. no podría decir que es sin los sentidos, aunque si sostengo que es con los sentidos, ¿cómo? Pues no sé, no tengo la menor idea. Ujú. Ok. Tema importante a investigar. Sí, claro. Gracias, Araceli. Gracias a ti por estar aquí. Está pidiendo la palabra Caro. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Araceli, por esta, pues, intervención tuya. Se nota como sentí esta parte antropológica, ¿no? Todas las citas que hablas de Freud, de Lacan, en torno a un tema, ¿no? Que recordaba que Freud decía que tendríamos que tener mucho de un antropólogo, ¿no? Como rastrear, ¿no? El pasado. A mí se me hace muy interesante esto de lo que nos puede llegar a provocar en la relación transferencial el paciente, ¿no? Y cómo también el paciente puede sentirnos a nosotros, ¿no? Los gestos, la mirada, y cómo el cuerpo puede sentir también. Creo que lo rico de todo esto es cómo eso puede servir para la interpretación, ¿no? Ahorita yo me acordé igual de una paciente que igual se me quedaba viendo los pies, y yo no me había percatado que yo movía mucho un pie, lo hacía hacia arriba, y yo me quedaba viendo a mi paciente y veía que se me quedaba viendo los pies y veo mi pie que está levantado, ¿no? Y esto me pasa también, pues, no solamente en el consultorio, sino que es algo que hago cuando yo estoy en tensión, ¿no? Seguramente por algo que estoy escuchando, o igual tiene mucha interpretación eso, ¿no? Entonces eso me hizo recordar como que eso de lo que yo no me había percatado y que atraviesa el cuerpo, ¿no? Y lo rico que eso puede ser, pues para interpretar, ¿no? Para la cuestión de la transferencia. Te detengo También, detengo tantito, Caro, y antes de que digas la siguiente idea. Y quizás antes de interpretar, preguntarse si es tuyo o es del paciente, sí, ¿no? Porque prestamos el cuerpo y en la medida que nos deshabitamos de nosotros mismos para poder acoger las palabras del otro, pues bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Prestamos el cuerpo también, es como una superficie también en la que se van a expresar ciertas cosas, que por eso es tan importante el análisis, para saber si son propias o son del otro, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Perdona, y continúa con tu otra idea que ibas a decir. Sí. Pues va mucho relacionado con esto. Yo había estado la semana pasada en otra charla y la psicoanalista decía algo que me resonó un poco con esto y lo conecto, que es igual en relación a la transferencia. Hablaba de que quizá no es tan importante como saber la verdad, ¿no? Acceder a la verdad del paciente, aunque esto es importante, sino que también nos podemos conectar a través del trauma, ¿no?
de una relación transferencial de trauma a trauma, o decía, el trauma y el síntoma, ¿no? Y yo lo conectaba con esto de la historia, la prehistoria, ¿no? Que nos antecede, ¿no? Y que atrás de esa historia hay traumas, ¿no? Nuestros padres, y cómo eso se puede ir reproduciendo en la historia de cada uno, y cómo eso nos puede, ella hablaba de esta relación transferencial a través del trauma, y que sí es importante acceder a esa verdad, pero también a que atrás de esa verdad pues puede haber está el síntoma y está lo traumático, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? Bueno, esta idea que dices me parece muy importante y yo creo que ahí podríamos acudir a Françoise Dabuan, que ella plantea que que para ella, en el caso de los pacientes llamados locos, entre comillas, la interferencia es un momento transferencial para ella, que funciona como una especie de espejo ahí donde los espejos están rotos, funciona como un espejo para que pueda empezar algún lazo, ¿no? Bueno, esto lo dice en este libro, ¿no? La transferencia como interferencia. Es un seminario que dio en Córdoba. Ahora va a venir a Querétaro a fines de este mes. Ella es una persona muy seria y ha trabajado este tema muchísimos años, décadas, ¿no? Décadas. Yo pensaría en esto que tú estás diciendo en el tema de la interferencia, aun cuando el analista esté analizado, ¿no? Porque podríamos plantearnos por qué los analizantes van con uno, ¿no? Y no con otra persona. Algo leen en esto que tú has dicho, algo leen en nosotros, que a veces hay aspectos que coinciden, ¿no? No digo que sean historias iguales, eso nunca es posible, cada historia es única. Pero bueno, yo tengo una amiga cuya familia es música y recibe muchos músicos, muchos artistas, analizantes que están en la música. Eso no me parece casual. Y no es que ella ande diciendo, ¿no? Mi familia, ¿no? Igual que cuando, pensando en esto de la transmisión que no pasa muchas veces por las palabras, pensemos cuando Freud decía, usted no se preocupe, abra su consultorio que le llegarán pacientes, que les decía así a sus discípulos. ¿Cómo es que los pacientes llegan? No se pone eso en la sección amarilla ni se anda difundiendo, ¿no? En ninguna parte. ¿Y cómo es que el deseo puede hacer que los pacientes lleguen? Eso es una pregunta que nos podemos hacer. Y que lleguen ciertos pacientes y no otros, ¿no? Me parece que es algo del orden de lo real, de lo que no tiene palabras, no tenemos explicación, no sabemos cómo opera, pero opera, ¿no? O cosas que se hablan en el análisis y nadie más que el analista y uno las supo en ese momento y ocurren cambios en la vida social, en la familia, ¿no? Sin que nadie vaya a vocear, aquí pasó tal cosa, se dijo tal cosa, ¿no? Son esas cosas que son muy interesantes de pensar y que esa porosidad de la recepción a la que se refiere Françoise Dabuan cuando habla de los pacientes llamados locos, esos que deliran, que son absolutamente sensibles para percibir eso que los llamados neuróticos ya no percibimos, ¿no? O percibimos algo, ¿no? También el análisis nos prepara para ser sensibles a otras cosas, ¿no? O la misma práctica, ¿no? No solo somos mirados, no solo miramos, sino también somos mirados, ¿no? Me parece que va en ese tenor tus dos inquietudes, ¿no es así, Carolina? Bueno, en todo caso es una invitación a escuchar a Françoise Dabuan, que es la que mejor sabe de eso. Jorge O a estaba leerla. levantando la mano. Sí. Gracias. Sí, es que, Araceli, yo te quería preguntar algo sobre la última parte de lo que expusiste y que es lo de la mitad de un pollo de Lacan. Se trata de un cuento, como tú nos dijiste, pero tú comentaste, me parece que, de acuerdo con tus palabras, es Lacan el que dice que, por ejemplo, lo que sucede con aquello primero que alguien leyó tiene como, no sé si es como una especie de anticipo o algo así, pero creo que usaste la palabra fantasma según Lacan, sobre alguien que al final va a escribir, por ejemplo, como era el caso de Lacan.
aunque no era principalmente un escritor, también escribía. Ajá. Bueno, lo que quería, son, bueno, tres cosas a ese respecto. Una, si planteado así, no resulta hasta cierto punto un tanto reduccionista, ¿no? Si es como decir bien, allá vemos ya el escritor en que se va a convertir, digamos, ¿no? Esa es una primera pregunta que quería ver si tú nos dices algo al respecto. Primera. La segunda tiene que ver con, digamos, el contenido del cuento y lo que Lacan comenta. Bueno, me gustaría decir algo. Honestamente, cuando uno lee ese seminario y aquello de la mitad del pollo, no se entiende nada, ¿no? O por lo menos a mí me sucedió a mí. No, yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? ¿No? Ahora tú nos dices, es un cuento, etcétera. Ok, ya tiene un poco más de sentido. Yo imaginaba el pollo, ni siquiera como tú nos lo describiste, yo me imaginaba que como era un libro como de imágenes, pues solo vemos un lado del pollo, ¿no? Sí, Lo vemos, digamos, en dos dimensiones. Yo sí me imaginaba la mitad del pollo. sí. Y ya Sí, tiene más sentido así como tú nos lo explicas, ¿no? Es un es que cuento, es una historia. sí describe Lacan que así era su libro, que él veía la mitad del pollo del lado de las plumas, y si era un corte transversal, se entiende que la mitad de donde se veían las vísceras no se veía, ¿no? Ahora, Sí, claro, cuando transmiten esto en YouTube, pues hay muchas versiones para dibujar ese medio pollo. Algunos le ponen el ojo como si fuera como de pirata, como con una crucecita aquí, ¿no? Y con una sí, pata y un ala, pero en la descripción que hace Lacan es que en su cuento se veía la mitad de las plumas y la parte que tendría que ver con las entrañas y dice Lacan con la verdad oculta, ¿no? Estaría del otro lado, ¿no? ya. Sí, qué bueno que hagas esta objeción. A mí me parece muy bien hacer objeciones porque Sí. nos permite pensar de otra manera u otra perspectiva. Yo creo que Lacan da la opción en ese momento, en ese seminario, de dos cosas. O el autor del cuento, que no hay autor en mi opinión. Y en mi opinión, si hay varias versiones, no es un autor. Y por el contenido de la historia, me parece que es ese saber milenario, que como los mitos griegos o cualquier mito de cualquier cultura, van acumulando saber de muchas existencias y le van agregando cosas. Y por eso se vuelven como matrices para explicar, en ausencia de una teoría en otras épocas que no había ni psicología ni psicoanálisis, los mitos se vuelven una especie de herramienta para pensar cómo es que opera la subjetivación, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de la incompletud me parece fantástica, ¿no? O que se incorpore eso Sí, que se sí, vuelve, que va en sí. el camino, que es totalmente Claro, absurdo que a un pollo le quepan tantas cosas en el pico. Evidentemente no es eso, ¿no? sí, sí. Es un Este, cuento. sí, pero además de ser un cuento, está hablando de que lo que incorpora son las palabras Sí, Exacto. en el pico. sí, Y Ujú, después las usa para defender su vida, ¿no? ujú, Entonces, sí. bueno, así lo leería yo, desde luego caben muchísimas lecturas, eso es la Sí, importancia de un mito que permite múltiples lecturas, ¿no? No es la única. Y la otra lectura que hace ahora, Lacan es, sí. ajá, la Perdón, otra Araceli, lectura, perdón. sí, Porque, termino la idea. perdón. No, Sí, sí, dilo. adelante. Que la otra Bueno, mira, lectura que hace Lacan es que la tesis universitaria esa, pues no sabemos ni de quién es, como para irla a buscar, ¿no? Solo dice que hay una tesis universitaria en Francia, no sé si en París, como sí, para saber quién escribió eso, pero lo que a mí me parece interesante, y yo diría que eso lo puedo constatar en mi experiencia en la transmisión, digamos, o en el tiempo que fui docente, y en lo que escucho, es que, por ejemplo, los analistas que han sido médicos llevan el sello de su formación médica como primera marca, ¿no? Y aunque sean analistas y aunque hayan leído Freud y Lacan, hay un sello ahí de lo médico muy interesante. No quiero decir que sean organicistas ni mucho menos, ¿no? Simplemente que estoy pensando en Silvia Amigo, ¿no? Que es una analista muy seria y que yo la escuché acá en México, en el Museo de Trotsky, dio un seminario y fue muy interesante sus observaciones. O Winnicott, ¿no? Que fue pediatra y que además llevó paralelamente su formación como pediatra y al mismo tiempo como analista. La huella de su experiencia como pediatra produce otro tipo de lecturas en las entrevistas que hacía y en la manera de pensar la relación niño-madre, ¿no? O sea, ujú, si un pediatra ve miles
de madres con sus bebés, miles, no cientos, miles, a lo largo de décadas, pues claro que desarrolla una sensibilidad para advertir cosas que otra persona que no tiene esa experiencia no las tiene, ¿no? Y yo pensaría que la primera, y esto no estoy hablando del primer libro, de la primera lectura, sí creo que algo ha de marcar la primera lectura, ¿no? No tengo, no he hecho una investigación sobre eso, no podría demostrarlo, ¿no? Pero sí creo que el recorrido, el trayecto que vamos haciendo crea moldes mentales, ¿no? El que es matemático piensa de otra, he tenido colegas que fueron matemáticos o que saben mucho de experimentos y hay como otras matrices de pensamiento que hacen que la cosa les funcione de otra manera, definitivamente, ¿no? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurre después? ¿Es el único rasgo? Pues supongo que no. Debe haber un montón de variables, ¿no? Muchísimas. Y si me apego a esta idea del cuento es porque solo tenemos eso para pensar en porque Lacan no nos dice más, ¿no? Bueno, se puede sacar cosas de su diario, del análisis de Lacan, se puede tomar datos del libro de su hija Sybille Lacan, un padre, ¿no? Donde su vida como padre queda partida en dos, como el pollo, ¿no? Su vida amorosa queda partida en dos, la Lou con sus primeros hijos apellidados Lacan y por otro lado Silvia Bataille. Uno sí lleva en el apellido, la hija que no fue esperada lleva su apellido y la hija que no fue esperada va a llevar el apellido de Bataille, ¿no? Porque Silvia Bataille no se pudo divorciar porque era judía y estaban en una época nazi y era muy peligroso que hicieran eso. En fin, y el excomunión misma de Lacan que parte su transmisión en dos, ¿no? Con la IPA y después de la IPA, o sea, yo no sé si esto es un forzamiento, pero me parece, por eso no lo puse en el texto, porque quise ser prudente, dije, quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos nada del fantasma de Lacan, ¿no? Él no lo dijo, lo que sí dijo fue eso, que él conecta Pero su por otro lado, formación de su sí. teoría con el cuento. Ahora, por otro lado, el cuento se puede entender como una especie de sueño, ¿no? Ya ves que incluso Freud hacía de repente esa como comparación, ¿no? De el material folclórico en los sueños, me parece que se llama un artículo, de una cosa así. Entonces, a lo mejor se podrían los elementos, si nos ponemos freudianos, darles una interpretación freudiana, digamos, ¿no? Al hecho de que encontrara, claro, como tú nos lo platicaste, al final se entiende por qué en el camino encuentra justo a esos cuatro y no otras cosas diferentes, ¿verdad? Pero como un elemento del sueño está la pepita de oro que tú nos dijiste tenías una hipótesis y que no nos la has dicho. Supongo que tiene una connotación fálica, ¿no? Porque al pollo no le sirve para nada una pepita de oro, ¿no? Al rey sí, pero al pollo no le sirve para nada, se tiene que deshacer de ella. Y lo que es muy interesante es que entra en esta lógica del don, doy para que me des. O sea, te doy la pepita, pero te pido trigo, porque yo necesito comer trigo, ¿no? No sé, me pareció interesante, pero desde luego que, digo, lo que sí puedo decir es que cuando uno se mete en una investigación, está metido con todo y zapatos, con algo de la propia vida. No hay otra manera. Y no me Y parece así, casual, totalmente, claro, sí. totalmente, y no me parece casual que el nombre del padre, que es un concepto de Lacan, un significante, lo marque en su vida. Los que sí llevan su apellido y los que no, aunque obviamente no es lo mismo el apellido del papá que el nombre del padre, pero jugando con los sonidos, con los sentidos de la palabra en sentido convencional, bueno, hay cosas de lo que le pasa a Lacan que lo marcaron, ¿no? Que lo marcaron y que cuando tú me preguntas si yo he escrito de esto que voy a decir, yo dije, qué vergüenza, voy a parecer una improvisada. Y luego pensé, porque no he escrito nada de esto que estoy diciendo, ¿no? Y luego pensé, a ver, si se me ocurre esto, es por algo, no es porque sí. Y cuando me puse a revisar por qué, en este momento, digamos, de varios meses para acá, lo real me importa cada vez más, no es que antes no me importara, lo real me importa cada vez más, tiene que ver con acontecimientos que no me han pasado a mí, pero a un ser querido que es muy cercano a mí, ¿no? Y yo digo, es que no hay ninguna cosa que saquemos del pozo que no esté con raíces profundas a nivel inconsciente, ¿no?
Claro, tenemos que comprometernos en trabajarlas, en explorarlas, en escribirlas, en decirlas, pero ninguna ocurrencia es porque sí. De ahí que las tesis cueste tanto trabajo sacarlas adelante, porque nos topamos con un real que hay que nombrar. No solo es el real de las ciencias sociales o de las ciencias duras o de las que sean, sino el real del investigador, que está atravesado ahí, ¿no? Es en ese sentido que compartí este ejemplo a modo de caso con todos los riesgos que tiene, ¿no? Que sí, como tú bien dices, no podríamos tomarlo de una manera absoluta ni total, es solo un indicio y puede haber otras lecturas y se vale que las haya, ¿no? Así que acepto muy bien tu objeción. Ahora, pero por otra parte, perdón, y a menos que alguien quiera interrumpirme, yo creo que es algo parecido a lo que hace Freud. Yo recuerdo ahorita dos momentos. Uno, cuando habla de un recuerdo de infancia de Goethe, ¿se acuerdan? Que Freud recuerda un pasaje eh, eh, descrito por el propio Goethe, no en su autobiografía, porque que yo sepa no hizo una, pero en lo que se llaman las conversaciones con Eckermann, se me ve el apellido, no me acuerdo, donde Goethe platica que él de niño se puso a romper una vajilla muy contento porque unos vecinos le decían, avienta otra taza, avienta otro plato, no sé si recuerdan ese pasaje. Bien, Freud la interpreta, si no me equivoco yo, más o menos a la manera como de una, quizá más parecido a un fantasma, digamos, lacaniano que una fantasía freudiana, no estoy seguro. Pero lo que concluye diciendo Freud es, Goethe podría haber iniciado su biografía, digamos, su autobiografía, diciendo, fui el consentido de mi madre y de ahí obtuve la fuerza que me ha movido toda la vida, una cosa así, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es, el propio Freud pone, digamos, como un acontecimiento que le lleva a hacer a Goethe quien fue, digamos. Y el otro pasaje, hasta cierto punto semejante, es el de Leonardo, ¿recuerdan? Que Freud interpreta como una fantasía de carácter homosexual que habría estado, según Freud, digamos, ¿no? En la base de la producción artística de Leonardo. Ahora, y una cosa para cerrar por mí, Araceli, perdona, cuando tú dijiste hace un momento, hay cosas que se saben, no estamos muy seguros si por la vía de los sentidos o si no, de plano, pero, y lo dijiste un poco de pasada aproximándolo a, si no me equivoco, lo que Lacan llamaba el conocimiento paranoico. Tú mencionaste el Angelus de Millet. Eh, no hay una anécdota según la cual Dalí habría dicho lo que hay en la canastita en medio de los dos campesinos que rezan es un bebé muerto. El texto ¿Y de Dalí qué sucede con él? coinciden tanto, Dalí, y por eso me refería a Dalí, porque yo pienso que la idea de que el fantasma es lo que hace la teoría, Lacan lo tomó de Dalí, porque Dalí, con esa experiencia de tanta perturbación y tanta angustia y tanta locura que le produjo la percepción de ese cuadro, podríamos ponerlo de favor, Erandeni, el cuadro del Angelus de Millet primero. Ese es el cuadro de Millet. Y donde está la canastita, efectivamente, Dalí ve el cuadro y le causa una profunda perturbación y lo tiene, se vuelve una cosa obsesiva, terrible, que no porque sí le pasa eso. Entonces, bueno, tanto lo perturba que decide solicitar al museo que le permitan hacer una radiografía y en la radiografía encuentra que antes de la canasta había un montículo que sería el del hijo muerto. Y como ustedes saben, a Dalí le pusieron el mismo nombre del muerto. El hermano primero, el primer hijo se llamaba Salvador, se muere, nace Dalí, nace el pintor y le vuelven a poner Salvador. Entonces él, bueno, todo su drama existencial tiene que ver con poder plantearse quién es él, ¿no? Quién es él y de qué salvación se trata
y si él es el muerto o el vivo, o quién es, o si el otro fue un ensayo y él es que también es una frase que dijo que el otro había sido un ensayo y él era el mero bueno. Y bueno, él produce una investigación muy interesante, pictórica y en textos y con sus propios dramas y sus ideas paranoicas, un delirio paranoico. ¿Podemos poner los otros cuadros de Dalí? Hay otros dos. Este es uno, es un Angelus de Dalí y este es otro. Hizo varios a lo largo de 4 o 5 años, hizo varios cuadros del Angelus y él desarrolló para explicarse su delirio paranoico una teoría paranoico-crítica que fue muy importante para Lacan y en la que ambos coincidían porque fueron interlocutores, ¿no? Eran jóvenes y tanto Lacan como Dalí se estuvieron muy cerca del movimiento surrealista. Y entonces, bueno, Dalí sería el mejor caso para explicar cómo es que sin fantasma no hay arte, ¿no? Porque, bueno, él exhibe todo lo que le pasa y tenemos muchos indicios. En el caso de Lacan no tenemos indicios, o sea, o muy poquitos, y entonces resulta muy complicado, ¿no? Eso es algo que, bueno, solo sabemos que quien investiga es porque está en eso, pero con todo, ¿no? Aunque no sepa ni por qué. Yo hice una tesis sobre el duelo por un hijo en el doctorado en antropología para articular el duelo en antropología con el duelo en psicoanálisis. Y bueno, obviamente, esto fue hace muchos años, obviamente estoy concernida con eso porque yo tuve un hermano que murió antes que yo, ¿no? Entonces nadie se mete en una investigación sino porque está en esos, por eso digo con todo y zapatos, ¿no? O sea, to- totalmente jugado en eso, ¿no? Es un real que está allí en juego y que no hay investigador que se meta con un tema que no esté concernido en eso que escribe, ¿no? Yo en ese sentido pensaría la relación gracias, Erandene, del fantasma con cualquier producción con cualquier, ya sea artística, poética, científica, ¿no? Aunque en el caso de la ciencia, pues yo no sabría explicarles porque yo de ciencia no sé nada. Pero bueno, por ejemplo, si alguien se pone a investigar los agujeros negros, bueno, pues seguro habrá algo inconsciente por el cual se mete en eso, ¿no? Yo tengo un amigo astrónomo que se dedica a estudiar el intercambio de masa entre las estrellas. Yo digo, ¡ay, qué tema tan común! O sea, qué cosa tan rara, ¿no? O sea, y seguramente debe haber ahí palabras que están ligadas pues, con el real, no solo de la ciencia, sino del propio investigador. Y me parece fascinante, ¿no? Bueno, no sé si te contesto, Jorge. Sí, claro, claro. Lo que por momentos a mí me parece complicado y por eso fue que te comentaba, es que Lacan dice en algunos lugares, yo por lo menos ubico un momento, recuerdo, y también por razones propias, cuando Lacan, en una de las escasas ocasiones en que habla de Dostoyevsky, y dice algo así como el pequeño comentario de él remata en, ahí se escande la pregunta última de Dostoyevsky. Pum, pum, pum. Mi cuestionamiento es si, por ejemplo, una vida y una obra en la cual estoy completamente de acuerdo contigo, se escribe con sangre, dice alguien, ¿no? Es una frase más o menos común, pero alguien la dice en concreto, no recuerdo. Si se puede reducir a una pregunta, ¿me explico? Un fantasma, no sé, es la única objeción que yo le pongo, por ejemplo, a Lacan, ¿no? A ese respecto. A Freud en su momento, si se puede, por ejemplo, resumir Leonardo en una pintura, ¿se acuerdan? Donde están Santa Ana, Santa María y el Niño, me parece, no me acuerdo, a una fantasía de carácter homosexual. Es lo que yo me pregunto si no es un tanto reduccionista.
Sí, tienes razón. Yo no pensaría que se resuma, ninguna vida se puede, yo no pensaría que ninguna vida se pueda resumir ni en una pregunta ni en un cuadro pictórico, ¿no? De ninguna manera. Pero sí, bueno, entiendo, no sé si entiendo, ¿no? Que hay algo que articula o que estabiliza el fantasma. Y a la hora de analizarlo, obviamente se despliega un mundo de cosas, un mundo de preguntas y de asociaciones y de fantasías en el sentido de Freud, pero que están organizadas, armadas, estructuradas, eh, pues no podríamos decir con una imagen, porque la fantasma no es una imagen, ¿no? Claramente es la relación con un objeto que falta y que solo se lo va contorneando. Quizás la imagen del toro en este resortito que hay, bueno, déjenme traerlo, aquí lo tengo. En esta, si esto es un toro, la creación de una superficie por la circulación sí, la rotación de un círculo en torno a un eje, ¿no? Sí entendería que, que el A, bueno, al menos eso es lo que dice Lacan, el A está en este agujero, ¿no? Y que esas vueltas, ninguna de estas vueltas podría resumir lo que es el sujeto, y tampoco el agujero, porque es la relación, ¿no? De los tres, ¿no? Entonces, si es como resumen, sí, coincido contigo en que de ninguna manera una pregunta o un cuadro podría resumir de ningún modo la vida de alguien, ¿no? Pero como estructura hay algo que es el conjunto de todo esto, de todas estas producciones, que estabiliza, ¿no? Esa relación. Bueno, así lo entiendo yo, pero cabe en otras lecturas, ¿no? No sé. Qué bueno que te plantees esa duda o esa objeción a Lacan, porque pues finalmente la clínica de cada uno le dice algo distinto a cada uno, si no sería un dogma, ¿no? Y a lo mejor tú produces otra teorización y qué bueno, ¿no? Por eso decía, no sé si Lacan mismo, que cada analista tendría que reinventar el análisis, lo cual es una responsabilidad brutal, porque pues yo digo, los simples mortales podemos aportar un arrocito, un trigo, no sé, ¿no? Se necesita tantísimo tiempo y tantas circunstancias para dedicar tanto a estudiar tantas cosas que se requieren que pues solo uno puede hacer modestas aportaciones, ¿no? Hay gente que es excepcional en su producción y pues bueno, es distinto, pero qué bueno que tengas una objeción. Yo creo que de lo que se trata es de desasirse de lo que está porque tu clínica te dice algo distinto y qué bueno, por algo será, ¿no? Pues muchas gracias, Araceli. ¿Qué les parece? ¿Alguien quisiera comentar algo más? Lili, Lilia. adelante. Sí. Ahorita estaba pensando, no sé si tenga, me llama mucho la atención también esta cuestión, no sé si usted me lo podía clarificar, Araceli, con la cuestión de la voz y el cuerpo. O sea, pareciera que el cuerpo es una extensión de la voz, ¿no? Y entonces, o sea, esa es como mi concepción de lo mínimo que yo he leído con cuestiones de cuerpo, ¿no? En historias de una histeria, el estadio del espejo de Lacan, todo ese tipo de cuestiones, digo, bueno, me llega a la mente, ¿no? O sea, entonces el cuerpo es una extensión y le hemos dejado de lado, ¿no? En la clínica, yo creo, ¿no? Y es lo que le da voz, ¿no? A esta cuestión Me que parece podemos, genial tu frase. ¿Cómo dijiste que el cuerpo del analista es extensión de su voz? sí, Está muy genial tu frase. Trabájala. Me parece muy sí. interesante. Yo creo que se ha escrito poco sobre el cuerpo del analista. Yo creo que no solo ponemos la cabeza, ponemos el cuerpo como superficie de escritura. Por ejemplo, cuando hay casos, a mí me ha pasado en los que el paciente está muy tranquilo y yo me muero de la angustia. Y después de estar mucho rato pensando de dónde viene esta angustia,
y lo que el paciente está hablando y por qué no se ve angustiado, yo estoy angustiadísima, se lo digo. ¿Por qué será que estoy tan angustiada? Y en ese momento la angustia pasa del lado del paciente. Entonces, ahí podemos ver que el cuerpo del analista es también un soporte material, un soporte de escritura de ese real. Bueno, no sé si se puede llamar de escritura, la verdad que no sé. Pero bueno, hay cosas así que son fenómenos muy raros, pero me gusta mucho tu frase y yo no sé si, digo, es distinta de otras cosas que se me podrían ocurrir a mí, pero yo creo que vale la pena que tú la trabajes. Está interesante. Yo pensaría también que el cuerpo es una caja de resonancia de la voz, ¿no? La voz de cualquier ser humano resuena en el cuerpo del otro y en el propio cuerpo. Por eso la música nos emociona, ¿no? La voz de los instrumentos nos emociona, aunque no haya cantante, ¿no? Tiene efectos, porque es vehículo de los afectos, ¿no? Pero me encanta tu frase. Muchas gracias por compartirla. Pues miren, a propósito de eso que acaba de comentar Araceli, basándose en el comentario a su vez de Liliana, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para pedirte, Araceli, si nos platicas un poquito sobre el libro que estás escribiendo, ah, cuándo va a aparecer, cómo. Recuérdanos el título primero, si es que ya lo tienes definido, y nos No, no platicas un lo, poquito sobre él. claro que sí, no, no lo tengo todavía definido el título. Yo creo que va a ser lo último. Un poco cuando nace el niño, hasta entonces, bueno, a veces le vas pensando el nombre desde antes. Tengo pues como unos 10 12 artículos sobre la voz en internet y voy a dar 3 charlas para una plataforma que se llama Lacan Big Data en noviembre, el segundo, tercero y cuarto sábado de noviembre. Si quieren, después les comparto la- las fechas y la hora precisa y les digo bien el correo de cómo inscribirse. Lacan Big Data creo que es @gmail.com, no estoy segura. Pero bueno, en internet está el perfil en Facebook y esas charlas son gratuitas. Ya di una, está en internet también. Esa que di se llama Aportes de Freud sobre la voz. Se puede encontrar en internet, en YouTube. Y las otras 3 también las van a subir a internet, pero sería muy interesante que estuvieran quienes quieran estar, porque para escribir se necesita mucha interlocución con colegas interesados en un tema. Entonces, pues yo lo agradecería mucho, ¿no? Este, cualquier objeción, retroalimentación, eco, ¿no? Es bienvenido. Y, y pues bueno, yo no tengo, no sé si tengo aquí a la mano la lista de artículos que he escrito sobre la voz, pero a ver si lo puedo encontrar rápido y si quieren sacarle una captura de pantalla, a lo mejor por si lo quieren buscar, porque decirte en qué consiste el libro está más complicado porque tengo notas y tengo unos capítulos, no sé cómo ordenar unos capítulos. Una parte va a ser el análisis de mitos que hablan de la voz, de mitos griegos. Otra parte es lectura de que uno puede encontrar así como espigando en un pajar en las obras de Freud. Otras cosas son soportes de Lacan, otras cosas son eh, como desde el lugar de la música, cosas que me hacen pensar en el psicoanálisis, ¿no? En el trabajo con los pacientes. Desde que yo, a partir de la pandemia, decidí cantar, porque siempre me ha gustado, siempre estuve en coros, siento que escucho diferente en mi clínica. Y yo creo que cada paciente tiene una musicalidad, ¿no? Cada analizante. Entonces, pues no te lo podría resumir, pero con mucho gusto lo compartiré cuando esté listo. Por Pero, lo pronto, esto de claro, las charlas es un avance. ¿pero tienes idea de cuándo aparezca? Pues no, porque justo como tengo mucho tiempo de estarlo escribiendo y luego lo dejé en suspenso porque no me gustaba el estilo, no quería hacer una transmisión en la escritura, ¿cómo decir? Pues sí, como recorriendo lo que han dicho otros. Entonces me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y ahorita estoy más complicada porque por este evento familiar que pasó, mis tiempos se han reducido más, ¿no?
Entonces, pues no podría decir que ya lo voy a sacar para, si digamos, ya lo tuviera en un X porcentaje, aunque está bastante avanzado. Yo espero que el año que entre esté, pero no puedo prometerlo. Pero bueno, con mucho gusto lo haré saber cuando esté listo. Por lo pronto hay material para leer y cosas para escuchar en noviembre. Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli. No, Yo pues creo que gracias a ti, Jorge. vamos despidiendo antes de agradecerle a Araceli como gesto final. Déjenme hacer brevemente unos comentarios. Miren, hay algo en el... Carmen Tinajero, pero estaba agradeciendo nada más, me parece, ¿verdad? Y despidiéndose, ok. Déjenme hacer solamente unos avisos, muy brevemente. Bueno, esta conversación que tuvimos hoy, que Araceli nos hizo favor de compartirnos algo de su trabajo, lo dije al inicio, es parte de lo que hacemos en el grupo nuestro que se llama Lacan, una lectura bilingüe. Ah, creo que la mayoría de las personas que hoy han estado, no sé si todos ya nos conocen, en caso de que no les comento, hacemos varias actividades y por eso mismo quisiera invitarlos. Tenemos un grupo de lectura de la obra de Freud, se llama Rutas Freudianas. En este momento, si no me equivoco, están leyendo La psicopatología de la vida cotidiana. Se reúnen quincenalmente los jueves a las 16 horas. Tenemos también un taller de lectura de los seminarios de Lacan. En este momento estamos con el objeto del psicoanálisis. Ahí las reuniones varían un poco, normalmente, seguramente hay una mensual los jueves a las 18 horas, pero el resto de los participantes se reúnen también ellos otros días de la semana para leer ese importantísimo, leer y discutir, ¿no? Ese importantísimo seminario de Lacan. Están invitados. Liliana tiene una actividad que se llama Cine Debate. Es algunos viernes. Ella anuncia con anticipación de qué película se trata, comparte un enlace para poder ver la película y luego discutirla cuando toca, ¿no? Y tenemos estas conversaciones como la de hoy. Tratamos de que sean una al mes, no siempre lo logramos, pero a veces sí. Y estas son debidas a que gente amable, trabajadora, gentil, cortés, como es el caso de Araceli, nos hace favor de compartirnos algo de lo que hace. No, Entonces, bueno, gracias a ti por invitar. ustedes pueden ver lo que hacemos, digamos, en Facebook y en Instagram, buscando así Lacan, una lectura bilingüe. Entonces, no, Araceli, pues muchísimas gracias, te quedamos muy agradecidos, muy al pendiente de leerte y escucharte nuevamente, si se puede. El agradecimiento es mío, Jorge, por haberme invitado. Muchas gracias. Y ya te invitaremos nosotros a Querétaro. Con muchísimo gusto. Gracias a todos por estar podemos aquí. ir a Querétaro y hacemos algo muy padre por allá. Muchas Claro gracias que a sí, con todos. mucho gusto. Gracias, Araceli. Gracias, Liliana. Gracias, Erandeni. Y gracias a todos por su presencia. Gracias. Ojalá nos veamos muy pronto nuevamente. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.